necesitamos hacer es conocernos a nosotros mismos. Pongo aquí dos palabras claves y una es el autoconocimiento y otra la autoaceptación. Primero es el autoconocimiento. En la medida en que yo conozco mis debilidades, conozco mis fortalezas, conozco mis puntos fuertes y también mis puntos como donde tambaleo. Cuando yo acepto o conozco aquellos atributos físicos que me gustan de mi persona y aquellos que no me gustan, en ese momento en que yo empiezo a conocerme es cuando yo empiezo a aceptarme. Es bien difícil que podamos aceptar a una persona cuando no la conocemos. Con la autoestima pasa lo mismo. Nosotros nos podemos aceptar, como dice la imagen, si la pueden ver, amar, pueden amarse, quererse, valorarse en la medida en que se conozcan y también en la medida en que ustedes amen, abracen y acepten esas diferencias, esos puntos negativos que ustedes tienen. Esperen un momento. Ok. Perfecto. Entonces, en la medida en que yo me conozco, en que acepto todas esas cosas que me hacen ser quien yo soy, tanto positivas como negativas, de mi autoimagen, de mi autoconcepto, o sea, de mi personalidad y de mi físico, en esa manera puedo abrazarlas, puedo valorarlas y puedo hacer que mis fortalezas sobresalgan por encima de mis debilidades o de mis puntos débiles. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos buscar hacer aquellas actividades que nos producen felicidad, que nos dan bienestar. Necesitamos aprender a enamorarnos de nosotros mismos, a decirnos más cosas positivas y menos críticas, menos cosas negativas. Ese es el primer paso para empezar. Conózcanse, acepten quiénes ustedes son. La segunda pregunta es, ¿qué herramientas puedo utilizar para trabajar con el resentimiento? Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido heridas que sanar. Y cuando pensaba en esto, hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no? Tristemente, podríamos decir, no podemos evitar el no sufrir, el que no nos causen daño. Siempre va a haber algo que nos puede hacer que tengamos resentimiento, ¿no? Contra algo o contra alguien, a veces hasta con la vida misma. Y aquí algo que nos va a ayudar es aprender a perdonar. Hay tantas cosas sobre el perdón, ¿no? A veces decimos, voy a perdonar, pero no voy a olvidar. O muchas veces perdonamos y seguimos en ese ciclo vicioso de autodestructivo. Aquí voy a decir algunos puntos de lo que podemos hacer para llegar al perdón, para poder liberarnos de ese resentimiento y de esas cosas negativas que no nos dejan progresar. Lo primero que me gustaría decirles es que cuando nosotros tenemos malos sentimientos contra algo o alguien, los primeros que somos afectados somos nosotros. Casi siempre, yo podría decir que más del 95% de las personas con las que te sientes enojado, con las que sientes ira, con las que sientes resentimiento o hasta odio, no se dan cuenta de lo que tú estás experimentando. Entonces, primero, tú eres tu prioridad. Primero, descubre los rencores, ¿verdad? Descubre detrás de esa ira que tienes, detrás de ese aislamiento, detrás de esa soledad, detrás de esa conductas autodestructivas, ¿qué es lo que hay detrás de ello? ¿Qué cosas te han hecho hacer, tener este tipo de conductas, este tipo de sentimientos, de emociones? Y cuando te des cuenta de eso, vas a decir, ah, es que tal persona o en tal momento viví esto y por eso es que tengo ira, por eso tengo enojo, por eso me gusta la soledad, etcétera, ¿no? Entonces, a través de las conductas que tenemos, muchas veces negativas, ¿qué es lo que hay detrás de ello? Y nos daremos cuenta que hay un rencor, hay un resentimiento que no ha sanado aún. El otro es reconocer esos rencores. Usualmente utilizamos muchos mecanismos de defensa, ¿no? Para poder
aliviar un poco ese malestar. Y usualmente utilizamos el proyectar hacia las otras personas, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, el reprimir lo que yo estoy sintiendo. Entonces podemos ver también eso, ¿qué estoy haciendo con este resentimiento que tengo? Y de esa manera yo puedo ver cómo voy a mejorar, cómo voy a evitar o voy a aliviar este malestar. El otro es ser sincero para analizar con quién tengo el resentimiento. A veces tenemos resentimiento y ni cuenta nos damos con quién lo estamos teniendo, ¿no? Solo sé que estoy enojado, que estoy furioso, pero ¿con qué? ¿Con quién? ¿Qué es lo que ha pasado que me ha ocasionado esto? La otra es valoración del rencor. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pensar en todo alrededor de ese sentimiento. Estoy en un curso ahí. Les pido el micrófono, por favor. Voy a valorar, ¿no? ¿En qué momento empecé a tener este sentimiento negativo hacia algo, hacia alguien? ¿Qué es la situación? ¿Qué situación viví o qué pasó que hace que yo experimente esto? ¿No? ¿Cómo me sentí en este momento? ¿Cuáles fueron las heridas? ¿O de qué manera yo me sentí herida, me sentí lastimada? Vamos a valorar todo eso. Y por último, quiero que pensemos en las consecuencias de tener ese rencor. Como les dije al principio de esta pregunta, el 95% de las personas con las que tú tienes un rencor, tienes un resentimiento, no se dan cuenta de que tú lo tienes. Entonces, ¿quién es el que se hace daño? Nosotros mismos, porque el perdón es como una cadena. Me pueden ver la imagen, es esa cadena que tenemos atado. El no perdonar, perdón, el tener resentimientos contra algo o alguien que no nos deja avanzar, no nos deja progresar, no nos deja disfrutar la vida, no nos deja ser felices, encontrar la plenitud, el gozo, porque hacemos de ese resentimiento nuestro estilo de vida. Podemos empezar a hacer estos pasos y pensar en esas consecuencias. ¿Qué me está provocando esto que siento? ¿No? ¿Qué es lo que qué impedimentos tengo por este sentimiento? ¿Qué cosas no me permite hacer, no me permite lograr? ¿Cuánto tiempo vivo o llevo inmersa en este sentimiento? Y esas, digamos que son algunos pasos que te van a ayudar a perdonar. El perdonar es un don, es una virtud, y pensar que también muchas veces nuestro resentimiento y perdón no es tan objetivo como nosotros pensamos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo calmar la voz interior que te atemoriza y no te deja avanzar? Creo que todos nosotros desde que somos niños hemos experimentado en algún momento temor, miedos, no sé, miedos a la soledad, miedos a la oscuridad, miedos a hablar en público, miedos a hablar a algún niño, a algún joven, a algún adulto que nunca he visto. Pero ¿cómo puedo calmar esa voz interior? Usualmente nosotros somos críticos bien destructivos de nosotros mismos, ¿verdad? Y empezamos a pensar, tú no puedes, tú ya fracasaste, no lo vuelvas a intentar, ¿para qué te esfuerzas? Etcétera. Tantas cosas que vienen a nuestra mente que decimos, ¿qué hago, no? ¿Qué hago en este momento? Y nos empezamos a dar cuenta que somos nosotros mismos que nos impedimos hacer muchas cosas. El temor es bueno, cumple su función cuando nos hace reaccionar, cuando nos hace darnos cuenta que debemos intentar, que podemos enfrentarlo. Aquí algo muy importante es la conciencia. Me gustó mucho porque aquí nosotros lo que podemos hacer es reconocer esa voz interna de nuestra cabeza que nos da todos esos pensamientos autodestructivos, esa crítica que nos bloquea y que no nos deja avanzar. Y cuando nosotros la hemos detectado, necesitamos soltarla y dejarla ir. El otro es identificar, ¿verdad? Esa voz crítica. Identificar en ese momento cuál fue la situación en mi vida pasada, cuando era niño, cuando era adolescente o aún ahora como adulto, que hizo que yo desarrollara este temor, que yo desarrollara el miedo a, por ejemplo, hablar en público,
o a ser parte de un grupo de amigos. ¿Qué es lo que pasó en mi vida para que yo desarrollara esto? El otro es preguntarte de qué manera puedo enfrentar la situación. Puedes analizar en ese momento la manera en que estoy actuando en cuanto a estos pensamientos negativos, ¿es la correcta? O sea, ¿qué cosas positivas estoy teniendo de hacerle caso a estos pensamientos, ¿no? A esta voz interior negativa. Y preguntarte, ¿qué puedo hacer para dejar de escucharla? Tal vez no dejar de escucharla, pero para ser más fuerte que ella e intentar y dar el primer paso. Algo que me gustó mucho es que debemos decirnos estas críticas en voz alta. Decirte en algún momento, por ejemplo, ay, voy a una reunión de trabajo, por ejemplo, ahorita creo que todos hemos hecho cosas que nunca pensábamos hacer por lo de la pandemia, ¿no? Y decirte en ese momento, Mirna, tú no puedes, tú no sirves para eso, eres un fracaso, esa voz negativa que ustedes tengan, ¿no? Tú no puedes hacerlo, deja de perder el tiempo, ya no lo intentes más, díganselas en voz alta y ahora piensen, ¿cómo se sentirían ustedes si escucharan a una persona expresarse de así sobre alguien que ustedes aman? Escuchar a alguien que se expresa así de su esposo, de uno de sus hijos, de sus padres, de un hermano, de alguien a que ustedes amen. Entonces, ¿por qué no podemos calmar y aliviar esa voz de nosotros mismos? Porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño al tener estos pensamientos negativos. El tener empatía por nosotros mismos, el decirnos, Mirna, yo sé que te da miedo hablar en público, pero tú puedes, inténtalo. Y si al principio se te hace difícil o fracasas, no pasa nada. Habrá otras oportunidades donde podrás hacerlo y será mejor. El darnos ese ánimo, ¿no? Y el decir yo estoy contigo y quién más, como hablábamos de la autoestima, pues yo estoy ahí, ¿no? ¿Qué más necesitamos que a nosotros mismos? Enfrentar lo que nos provoca ese miedo. No vamos a enfrentarlo muchas veces de golpe, ¿no? Sino que va a ser paso a paso. No voy a intentar una cosa a la vez. Por ejemplo, si le tengo miedo a hablar en público, bueno, voy a utilizar maneras dentro de la escuela, con mi familia, en la iglesia, etcétera, donde voy a poder hablar en público. Tal vez al principio unos 3 minutitos, ¿no? Y tengo tanta ansiedad, pero acabé, lo logré, lo hice. Y eso me va a motivar a la siguiente vez a hablar unos 10 minutos. Después 15, 30, hasta que llegue el punto donde hayas vencido ese miedo y donde dejes de hacerle caso a esos pensamientos negativos sobre ti mismo. Siguiente pregunta.